presentar este evento delante de ustedes. Hace un año relativamente dije el Shabbat no se hace porque no se haría bajo el esquema que hemos hecho durante 10 años atrás. Este año queremos cambiar ese esquema y pensar en un congreso donde podamos ser nutridos de la palabra. Y es así como tuvimos la visión en el Señor de tener a ciertos ministros que quiero aclarar para esta noche. Estaría supuestamente con nosotros el pastor Mario Vega de Ministerio Selim, pero por algunas razones muy poderosas, este día él está inaugurando una iglesia muy fuerte que están arrancando en Apopa, por Apopa. Así es que solo sus mejores deseos para nosotros y su bendición, y nosotros bendecimos al pastor Mario Vega de Ministerio Selim. Esta noche queremos arrancar bajo ese concepto que queremos transmitir al pueblo, y es que la iglesia hoy en día necesita unirse. Por eso el tema de nuestro congreso es hasta que todos seamos uno. Hágale así conmigo, hermano. Este es nuestro eslogan, hasta que seamos uno en Cristo Jesús. Uno es el Señor, una es nuestra fe, y del reino de los cielos vienen nuestras bendiciones, de arriba, de arriba, de arriba. Por eso esta noche es un privilegio estar delante de ustedes. Y sin más preámbulo de hablar más cosas, esta noche yo quiero presentarles a nuestro disertador invitado. Este es un hombre de Dios con cerca de casi 45 años de ministerio. Actualmente es el pastor de la primera iglesia bautista en Valparaíso, Chile. Una iglesia que tiene un historial de cerca casi ya de 200 años. Por todo y todo fue en las regiones de Chile donde el evangelio incursionó a América por primera vez. Hace cerca de 100 años, Chile fue el centro del avivamiento a nivel de toda la América. En la actualidad, el pastor que estoy por ceder el tiempo, el apóstol Moisés Salinas, él ha estado ministrando en Europa, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, y es una bendición poder presentarles a este hombre de Dios, a este varón de Dios que hoy quiero presentarlos. Y por favor, yo quisiera que sea este el tiempo que el apóstol y pastor, el reverendo Moisés Salinas, pueda venir a este altar. Podamos recibirle con un fuerte, con un grande y caluroso aplauso. Así es que para mí es un privilegio, siervo amado. Este hombre me ha hecho unas hermosas y muy buenas. Con él hemos tenido el privilegio de andar manejando desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y la hemos pasado muy bien en Chile. Este es un varón de Dios, este es un siervo de Dios. De verdad, con una unción tremenda. Él es muy tranquilito, pero como decía mi abuelita, con todo respeto, del agua mansa líbrame, Señor, que de la otra me libro yo. Nuevamente, un aplauso por el apóstol José Salinas. Mis hermanos, es un privilegio estar con ustedes aquí esta noche. Es una bendición poder compartir este tiempo. Reciban el saludo de los hermanos de Valparaíso, Chile, con el mejor deseo de que Dios les bendiga, no solo ahora, sino siempre.
que el deseo de sus corazones se haga una plena realidad, en el sentido de que realmente El Salvador pueda reconocer a Jesucristo como el Señor de la nación. Y para eso comienza en nuestra propia vida, reconociendo que Jesucristo es el Señor en cada uno de nosotros. Bendecimos a El Salvador, bendecimos esta ciudad, bendecimos cada hogar, cada familia, aquí presente o representada, y aún a aquellos que tal vez aquí a corta distancia estarán escuchándonos durante este tiempo. Mis hermanos, uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia es la falta de unidad. ¿Sabe usted que la Iglesia está desacreditada no solamente en algunos lugares, sino prácticamente en toda Latinoamérica? ¿Por qué no decir también quizás en todo el mundo? Porque la gente nos califica a nosotros como personas que predicamos una cosa, pero vivimos otra. No somos consecuentes en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vida, con el mensaje que transmitimos verbalmente. Hablamos de un Dios de amor, pero no se manifiesta en la vida de los creyentes. Hablamos de un Dios que restaura, pero revelamos en nuestra vida esa falta de restauración. Hablamos de un Dios de poder que sana, que salva, que libera, pero sin embargo las congregaciones están llenas de hermanos y hermanas dolores, que generalmente cuando el pastor les saluda, ¿cómo está, hermana? Ay, pastor, me duele por aquí. Únjame usted que es más santo, pastor. A la semana siguiente, y hermana, ¿cómo está? Ay, pastor, se me pasó el dolor para acá. Siempre hay gente quejándose de algún tipo de dolencia. No estoy diciendo que no tengamos dolencias, que no tengamos enfermedades. Tenemos problemas. Pero tenemos que aprender a proclamar bendición de Dios, aún en medio de los problemas, aún en medio de la enfermedad, y no estar siempre quejándonos de eso. Porque la gente que nos escucha dice, bueno, ¿y cómo? Si ellos predican que hay un Dios de poder, de autoridad, un Dios que sana, ¿por qué ellos no sanan? Nuestra forma de vida, nuestra norma de conducta revela en muchas ocasiones que nosotros estamos atados. Hay ataduras en nuestra vida que nos impiden desarrollarnos con libertad. Entonces la gente se pregunta, bueno, si hay un Dios que libera, un Dios que restaura, ¿por qué ellos no lo muestran? Todo eso nos ha llevado a vivir enemistados. Pero yo he descubierto, y hablaba con el pastor Ricardo sobre esto, hemos descubierto que la gente en general, los hermanos de las congregaciones, quieren estar unidos. Amén. Pero el problema parte por nosotros, los pastores. Pudiera ser por un poco de temor a que nuestras ovejas se junten con otras y nos confundamos. Pudiera ser un poco de temor a que el pasto de allá les parezca más verde, más jugoso, más productivo que el pasto que tienen en casa y se nos vayan allá. Y así muchas cosas más. Mire, vamos a hablar más de eso en los próximos días. Le doy un anticipo. El próximo 16 de este mes, es decir, el domingo próximo, en Chile va a haber elecciones. Nuevo presidente, hay que elegir diputados, en algunas zonas senadores y otros más. Y el gran problema que la Iglesia está enfrentando en este momento es que los candidatos a presidente, que son 9, prácticamente todos son liberales. Entonces, están ya prometiendo legalizar el matrimonio homosexual, legalizar el aborto, legalizar la eutanasia, es decir, ayudar a la gente que quiere morir, que muera y no pase tanto tiempo enferma, e incluso legalizar la marihuana.
pareciera ser que para allá vamos. Porque de los 9 solamente hay una persona o 2 que lo único que han dicho es que vamos a conversar sobre el tema cuando llegue el momento. Pero otra forma de decir que la cosa va. Y yo he llegado a esta conclusión. El problema es de la iglesia. La culpa la tiene la iglesia. Porque la iglesia no ha estado cumpliendo su propósito para el cual fue establecida por el Señor en esta tierra. Porque cuando la iglesia está cumpliendo su propósito, cuando la iglesia entrega, manifiesta un testimonio de unidad, de poder, de autoridad en el nombre de Jesús, las naciones son cambiadas y transformadas. Porque Dios nos puso aquí, a nosotros, puso a su iglesia con ese propósito, que proclamemos el Evangelio, que entreguemos este mensaje de buena nueva que transforma la vida de la gente. Pero nosotros que proclamamos eso, tenemos que mostrar vidas transformadas, cambiadas por el poder de la presencia de Dios, por el poder del Evangelio. El Señor nos colocó aquí para adorarle a Él. Pero nos colocó aquí también para que seamos instrumentos de bendición en el medio donde estamos. Y la iglesia no está cumpliendo plenamente con eso. Adoramos mucho, cantamos mucho, pero no estamos testificando al mismo ritmo, al mismo nivel. Usted recuerda lo que dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, cuando Jesús habla sobre lo que encontramos en el profeta Isaías. ¿A qué vino él? Y él mismo leyendo las palabras del profeta, dice lo siguiente, Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos son liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Amén. Entonces el ministerio de Cristo era establecer su reino sobre la faz de la tierra. Pero el reino de los cielos se establece en el corazón de la gente. Y estableciendo el reino en el corazón nuestro, se establece también en el lugar donde estamos. Cristo vino para traer sanidad, sanidad física, corporal, pero también la sanidad del alma. El alma herida a causa de tantas cosas que la afectan, resentimientos, rencores, etc. Pero también el ministerio de Cristo estuvo centralizado en traer libertad a los oprimidos por el diablo. Los demonios lo reconocían y ante su palabra de autoridad los demonios salían o huían. Esto mismo que Jesús vino a realizar es lo que Él ha delegado a la iglesia para que la iglesia continúe con ese ministerio en su nombre. Es decir, la iglesia tiene la responsabilidad y la autoridad para predicar, para ministrar el Evangelio del Reino, para que el reino de los cielos sea establecido en el corazón de la gente, en el corazón de nuestros pueblos, en el corazón de nuestras naciones. Pero también la iglesia tiene el poder y la autoridad para ministrar sanidad a los enfermos, enfermedades físicas y la enfermedad del alma. También la iglesia tiene el poder y la autoridad para ministrar liberación a los oprimidos por el diablo. Amén. Y es algo que no tenemos que olvidar. Si la iglesia no está cumpliendo con ese propósito de Dios, la iglesia no está desarrollando el ministerio para el cual el Señor Jesucristo la estableció. ¿Y por qué la iglesia no tiene la misma efectividad que tenía la iglesia primitiva? A lo menos por
razones. Una, porque la iglesia se quedó con el Cristo Salvador y ha desechado al Cristo Señor o el señorío de Cristo. La iglesia se ha conformado con haber tenido un encuentro con Cristo y le proclama como el Salvador de su vida, pero no vive sujeto a la autoridad de Cristo. Cristo no es el que está gobernando la iglesia. La iglesia está siendo gobernada por los hombres, por nosotros. Y no hemos entendido que la iglesia no es nuestra, sino es del Señor. Y Él tiene la autoridad. Y Él tiene que guiarnos. Y Él debe manifestar su perfecta voluntad en la vida nuestra y en la vida de la congregación, en la vida de la iglesia. Pero además, el gran problema de la iglesia es que no ha querido o no ha aprendido a sujetarse, a someterse al señorío de Cristo. La gran queja de Jesús es: ustedes me dicen, me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso nos cuesta. Nos cuesta sujetarnos, nos cuesta someternos, nos cuesta reconocer una autoridad sobre nosotros que sea quien nos dirija, quien determine lo que debemos ser y hacer. Y eso no solo sucede en el plano humano natural, sino en el plano espiritual. Por eso nos cuesta reconocer a Jesucristo como el Señor. Y eso nos lleva a vivir como vivimos, tan separados, tan aislados unos de otros. Hace unos años atrás, en Chile, en una conferencia de obispos católicos, el cardenal, dirigiéndose en un discurso a los obispos, dijo algo como esto: no me preocupa que los cristianos evangélicos estén creciendo en nuestra nación, en Chile. Lo que sí o cuando me va a preocupar es cuando los evangélicos se unan. Pero mientras ellos no se unan, mientras estén desunidos, no hay problema, no hay peligro. ¿Por qué? Porque esa falta de unidad nos lleva a discutir entre nosotros, a crear problemas entre nosotros y a separarnos más los unos de los otros. Mientras la iglesia no esté unida, la bendición plena de Dios no va a venir sobre nuestros pueblos y sobre nuestras naciones. Necesitamos que la iglesia se una, reconociendo que solo Jesucristo es el Señor. Amén. Y permitiendo que Él conduzca nuestra vida, que Él conduzca su iglesia, porque la iglesia fue comprada por Él y para Él. Aleluya. No para nosotros. La iglesia no está cumpliendo su propósito por esa falta de unidad. Tal vez usted se preguntará o se habrá preguntado ya muchas veces: ¿y por qué en nuestro tiempo no podemos ver los milagros, las señales, los prodigios que existían o se manifestaban en la iglesia primitiva? Antiguamente, cuando usted va a la Biblia, usted ve que la iglesia primitiva crecía, se desarrollaba en medio de un ambiente de persecución, de antagonismo, de rechazo, pero la iglesia crecía. Y la gente venía a la iglesia porque sentían curiosidad por ver, por saber qué es lo que allí estaba aconteciendo. Los enfermos sanaban. Los paralíticos, los cojos salían corriendo de los lugares de reunión. Los ciegos comenzaban a ver, los mudos a hablar. Aún muertos resucitaban.
Y a veces el diablo, con su sagacidad, hace pensar a algunos es que el pastor que tenemos no es un hombre ungido. El pastor que tenemos no tiene la unción de lo alto, no es ungido, es simplemente un urgido. Anda siempre urgido, le falta tiempo, anda corriendo. Pero no tiene la unción. Es decir, los pastores somos los responsables, los culpables. En parte puede ser verdad, porque mucho depende de quién esté liderando la iglesia. Pero tenemos que recordar que la relación con Dios es personal, es individual. No es solamente sacerdotal, pastoral. Es decir, la relación de Dios tiene que manifestarse en su propia vida. Jesús no dijo que solamente los pastores podrían ejercer poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. El mensaje de Cristo es que todo aquel que en Él cree podrá hacer esto y aquello. Porque el hombre y la mujer que ha tenido un encuentro personal con Cristo es el hombre y la mujer que ha recibido el poder de la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo que está en usted y está en mí. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces tenemos todo el poder y la autoridad que se hace necesario para deshacer las obras del diablo y traer bendición sobre el pueblo. Pero ¿por qué el poder de la presencia de Dios no se está manifestando en la vida nuestra, en la vida de la iglesia? Porque la iglesia no está viviendo una vida de santidad, de integridad ante los ojos de Dios. Porque nos falta la unidad en unanimidad. Cuando usted va al libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 1, dice que estaban los 120 que aparecen en el capítulo 1, versículo 15, dice que había 120 orando. En el capítulo 2, versículo 1 comienza diciendo que estos estaban orando. Pero llama la atención ahí dos expresiones, dos palabras. Estaban unánimes, juntos. En muchas ocasiones la iglesia está junta, pero no está en unanimidad. Estamos uno delante del otro, uno tras del otro, uno al lado del otro, pero no estamos en unanimidad, porque estar en unanimidad es estar en un mismo sentir, con un mismo propósito, con una misma intención del corazón. Pero cuando hay rencores, resentimientos dentro de nosotros, esto impide que el poder de la presencia de Dios se manifieste en la vida nuestra y en la vida de la iglesia. Y el diablo entra y crea separaciones, divisiones, agrupaciones dentro del mismo cuerpo. Y el poder de Dios no se manifiesta a causa de eso. La iglesia tiene que recordar que la Biblia la presenta como un edificio. La presenta como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Encontramos que la iglesia también debe funcionar como un ejército. Pero también le agregamos, la iglesia es como un hospital. No son los sanos los que vienen, sino los enfermos. Jesús dijo, yo no he venido a los sanos, sino he venido a los enfermos. Amén. Para traer sanidad. La gente enferma es la que tiene que venir a la iglesia. Enferma no solamente del cuerpo, sino enfermos del alma. Porque en la iglesia es el lugar donde debe ser atendida, restaurada, levantada, sanada por el médico divino, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Quiero invitarles solamente así rápidamente a ver 3 ejemplos. Pensando en esto, ¿cómo veía Jesús a la gente? ¿Cómo miraba Jesús a la gente necesitada? Que es el problema de la iglesia hoy. La iglesia hoy no está mirando a la gente con los ojos de Jesús.
sino que está mirando a la gente con el ojo natural. Ah, este no tiene remedio, este no tiene salvación, este no va a cambiar nunca. ¿Para qué perder el tiempo hablándole a esto, a aquello, etcétera? Si la transformación y el cambio de la gente dependiera de nosotros, no vamos a lograr mayores resultados. Pero la transformación, el cambio, la salvación de la gente no depende de otros, como nosotros, sino que depende del Señor. Amén. Y la responsabilidad nuestra, la responsabilidad de la iglesia es llevar a estos a los pies de Cristo para que le conozcan a Él y para que reciban bendición de Él mediante un reconocimiento de su propia necesidad y acepten a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Pero si usted y yo no estamos hablando, si usted y yo no estamos mirando a la gente como personas necesitadas que requieren conocer a Cristo, tener un encuentro con Él, entonces no van a haber cambio en la gente. Nada es imposible para Dios. Amén. El ángel le dijo a María, ¿hay algo que sea imposible para Dios? Nada. Para nosotros sí, para Dios no. Nunca, nunca mire a la gente y proclame sobre ellos que están perdidos y que no tienen cambio. Mírelos con los ojos de Cristo. Y cuando usted los mira con los ojos de Cristo, dejando que el Espíritu Santo que está en usted obre en usted y a través de Él, usted va a ver a la gente más desagradable, no como son, sino como pueden llegar a ser en las manos de Dios. Amén. ¿Usted recuerda la experiencia de Cristo con la mujer samaritana? Juan capítulo 4. Usted puede buscar, bastante extenso, no lo voy a leer, tarea para la casa, lea usted y mañana me cuenta cómo le fue. Hay algunas cosas que tenemos que recordar. Usted recuerda que la cultura en el Medio Oriente, en la época de Cristo, no veía con buenos ojos que un hombre y una mujer hablasen a solas y menos en lugares públicos. Las únicas mujeres que hablaban, especialmente con un hombre en vía pública, eran mujeres de vida liviana, mujeres que estaban buscando algún beneficio en esa relación con el hombre. Y el hombre que hablaba con ella se exponía ante los ojos de los demás a la crítica. Mire, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está buscando? Jesús mandó, dice la Biblia, a sus discípulos a buscar algo para comer y él se quedó ahí en el pozo, al mediodía, hora de más calor, y bajó la mujer. Y Jesús se acerca a ella y entabla una conversación con ella. Y entre las cosas, para ir rápido, entre las cosas que Jesús le dice al final, o en algún momento le dice, ¿dónde está tu marido? Y la mujer dijo, no tengo marido. A lo que Jesús responde con algo que nos hace ver que Jesús conocía bien quién era la mujer. Porque cuando la mujer dice, no tengo marido, él le responde, has respondido con verdad, has dicho la verdad. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Estás en convivencia, en concubinato, pero no estás casado. Jesús comienza a hablar. Pero cuando usted revisa la conversación, usted no ve a Jesús criticando a la mujer, diciéndole, mujer, tú estás en pecado, tienes que cambiar, tienes que mejorar tu vida, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, como generalmente nosotros lo hacemos cuando hablamos con la gente. Y no nos estamos fijando en la necesidad que esas personas tienen.
Analicemos un poco. ¿Por qué la mujer fue al mediodía, a la hora de más calor, e iba sola? Generalmente cuando las mujeres salían de la aldea para ir a buscar agua no lo hacía una sola, no lo hacían a solas, sino iban en grupo, se apoyaban, se acompañaban unas a otras, pero en este caso la mujer va sola. ¿Por qué va al mediodía? Porque al mediodía no iba nadie a buscar agua, el agua la buscaban en la mañana o por la tarde, pero no a la hora que había más calor. ¿Por qué esta mujer estaba sola? ¿Por qué estaba sola? Porque tal vez era una mujer rechazada en el medio, en la comunidad. 5 maridos había tenido y ahora no estaba casada, sino conviviendo. Una mujer no bien aceptada en la comunidad donde estaba. Pero nos preguntamos, ¿por qué la mujer habrá sido casada 5 veces? 5 veces se divorció para volverse a casar. Probablemente sí. Pero yo quiero manifestarle mi punto de vista. Que puedo estar equivocado, pero así lo veo yo. Usted recuerda que antiguamente, cuando una mujer quedaba viuda, tenía la libertad para casarse nuevamente. O, como lo enseña Jesús mismo, cuando una mujer es desechada, despreciada, divorciada, tenía una carta que certificaba eso, podía casarse otra vez. Pero 5 veces, con carta. 5 veces habrá quedado viuda. Prefiero pensar que quedó viuda 5 veces, o a lo menos la mitad de las veces, y la otra mitad de las veces fue desechada. ¿Y por qué estaba ahora en concubinato? ¿Por qué estaba en convivencia? Recuerden que la mujer en aquel entonces no era considerada una persona con derechos, con valores, sino que era más bien un objeto. La mujer era para satisfacer las necesidades sexuales del hombre, para cuidar, para tener hijos y cuidar los hijos, para atender la casa, para atender así a su marido, atendiéndole con la comida y todo lo demás. Pero la mujer no tenía derecho a voz ni a voto. Los hombres comían en el comedor, en la mesa principal, pero la mujer, esposa e hija, mujeres que tuvieran, tenían que comer en la cocina. Y solamente venían al comedor si el marido las invitaba, la autorizaba. Si no, allá. No era fácil. Hoy en día las cosas son diferentes. Usted recuerde que en el Antiguo Testamento, incluso cuando se dirigía la mujer a su marido, le decía, mi señor. Hoy día no nos dicen mi señor, nos dicen guatón, viejo, cabezón incluso. No. Hay otro tipo de relación, otro tipo de acercamiento. Entonces, si la mujer era considerada un objeto, la mujer no tenía libertad para encontrar trabajo, para poder sobrevivir, para poder subsistir. La única forma más segura de que una mujer pudiese subsistir, mantenerse, era teniendo a un hombre que velase por ella. 5 veces se casó y ahora estaba conviviendo con otro. Tenía techo, tenía comida.